porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a otra emisión del programa institucional de FECODEM. Nuevamente desde casa, porque el magisterio colombiano continúa protegiéndose, cuidándolo a usted y a su familia. Soy Raquel López y aquí los titulares de nuestro encuentro de hoy. En tiempos del COVID-19 se hace necesario replantear el proceso de evaluación tradicional de acuerdo a las particularidades y los contextos de los estudiantes. Durante el aislamiento preventivo obligatorio continúan las acciones violentas hacia los defensores de derechos humanos. En Encuentro, análisis a las implicaciones que traerá que Colpensiones asuma las mesadas de retiro programado de los fondos privados. Los sistemas de evaluación siempre han sido un motivo de debate en las instituciones educativas. Sin embargo, ante la coyuntura actual de impartir educación virtual, los docentes se han visto enfrentados a replantear su manera de evaluar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, pensando para ello en herramientas que tengan en cuenta sus particularidades y contextos. Ante la emergencia por el coronavirus, la educación pública ha asumido un reto importante y es mantener el proceso de enseñanza de los estudiantes, superando las circunstancias actuales. A esta realidad no solo se suman las deficiencias tecnológicas y la falta de acceso a Internet que tienen gran parte de los colombianos, sino los interrogantes que surgen frente a la manera de cómo los docentes deben evaluar a sus estudiantes en tiempos del COVID-19. Se trata en este momento de llevar a cabo procesos de coevaluación que permitan que entre los mismos estudiantes con herramientas de las TIC puedan dar cuenta también del proceso que están haciendo. Llevar a cabo procesos también de autoevaluación, que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de por ellos mismos valorar sus esfuerzos para poder acceder a los conceptos fundamentales que estamos trabajando. En países desarrollados es común el uso de plataformas digitales, por lo que el proceso educativo resulta ser eficiente. Sin embargo, en Colombia el déficit de presupuesto para este sector ha hecho imposible que las TICs sean una política nacional en la educación pública. Por ello, ahora cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje por modalidad de acceso remoto se ha vuelto una cotidianidad, también se hace necesario replantear el proceso de evaluación tradicional, más aún cuando esta debe ser un espacio para aprender, para argumentar y contraargumentar. Es el momento de resignificar la evaluación. Y no solo por el aislamiento causado por el COVID-19, sino porque la evaluación debe dejar de ser una reproducción del sistema global de educación parametrizado, para llegar a convertirse en una valoración de formación en valores, de formas de construir conocimientos y pensamientos desde el contexto local, cultural y étnico. El de valorar el desarrollo de bienes culturales desde el contexto de particularidades del aprender por intuición, por experiencias vividas y contadas, por imaginarios colectivos que se generan dentro de la familia. En este contexto, la coyuntura del COVID-19 no debe ser un obstáculo para que se evalúen a los estudiantes. Por el contrario, es el momento para continuar innovando pedagógicamente como siempre lo han hecho los docentes, de evitar la estandarización y de evaluar el aprendizaje de acuerdo con las particularidades y contextos de cada uno. Aunque docentes y estudiantes de las universidades públicas a diario tienen que lidiar y hasta financiarse parte de sus proyectos de investigación por falta de recursos estatales, esta situación no ha sido un obstáculo para contribuir desde su conocimiento a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
Desde que llegó la emergencia del nuevo coronavirus a Colombia el pasado 6 de marzo, varias universidades públicas del territorio nacional se han sumado por iniciativa propia y pese a la escasez de recursos a contribuir con investigaciones de talento humano, laboratorios para la realización de pruebas y elaboración de elementos médicos como respiradores, cámaras de aislamiento para pacientes y otros equipos de primera necesidad para enfrentar la pandemia. Lo que la universidad pública con su accionar ha mostrado es que lo que se ha invertido en investigación científica, lo poco que se ha invertido en investigación científica, pues las universidades hoy lo han puesto al servicio de la sociedad, con sus equipos, con sus recursos humanos formados en más alto nivel, con su técnica, su tecnología, todo volcado al territorio. Los estudiantes de las universidades públicas para la realización de sus proyectos de investigación deben contar con los recursos estatales necesarios para llevar a cabo sus objetivos de búsqueda, pero esta no es la realidad con la que trabajan. Sin embargo, este contexto no ha sido un impedimento para que docentes y estudiantes sigan ingeniándose herramientas para ayudar en la crisis que ha traído el coronavirus al país. Más de 10 universidades públicas para hacer las pruebas de COVID-19. Es un aporte importante lo que ha hecho la Universidad de Córdoba en nuestro departamento, la Universidad de Sucre, la Universidad de Cartagena, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica de Pereira. Un sinnúmero de universidades han volcado toda su capacidad científica. Este panorama pone al descubierto que si los centros de investigación de las universidades públicas estuvieran 100% apoyados por el Estado con los recursos necesarios, la capacidad de desarrollo en las instituciones de educación superior a nivel nacional fuera mayor. El país, si quiere realmente avanzar, si quiere ser un país, digamos, de referencia a nivel mundial en materia de investigación científica, tiene que hacer esfuerzos en términos financieros de mucha más recursos del Producto Interno Bruto. Frente a esta situación, el llamado al gobierno nacional es a que reconozca el esfuerzo de los centros de investigación de las universidades públicas para sacar proyectos adelante y que les asignen los recursos necesarios para mejorar su infraestructura y la calidad educativa. Como es habitual, los integrantes del comité ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es momento para que el tesorero de FECODE, el profesor William Velandia, se dirija al magisterio colombiano. Saludo al Magisterio Colombiano de la Comunidad Educativa. La solidaridad con el personal médico y la exigencia al gobierno para que se garanticen sus condiciones de labor dignas y con seguridad. El llamado a los maestros y maestras de Colombia a contribuir con el Fondo de Solidaridad creado por el Magisterio Colombiano a través de FECODE es un principio que nos ha caracterizado para ayudar a los más pobres y necesitados en un momento de crisis como el que hoy padece Colombia y el mundo. Hoy la realidad muestra la debilidad que tiene nuestro país en materia de salud, de agua potable, de educación, de tecnología, de ciencia, de conectividad. Por ello, cobra más fuerza hoy que nunca la exigencia que hace la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a la reforma al Sistema General de Participaciones para que de manera real y progresiva se incrementen los recursos que garanticen la salud, la educación, el saneamiento básico, el agua potable y que se entreguen recursos para la ciencia, la tecnología y la conectividad que muestra el rezago que tiene el país en esta materia. El año escolar, hoy por hoy, no puede estar en función de la economía ni de otros elementos, tiene que estar en función de la salud. Por eso es un requisito fundamental reducir al máximo la movilidad de la comunidad educativa. Eso implica que tiene que replantearse el calendario escolar y que en función del saber y la experiencia de los maestros propender por destacar lo esencial para garantizar el éxito del proceso educativo a nuestra niñez y juventud. En materia de prestaciones, la exigencia del gobierno al Ministerio de Educación y a la supervisora para que cumplan lo que está establecido en los contratos, que se garantice el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del magisterio y que los operadores cumplan con lo pactado en los contratos de salud y que no se siga profundizando más la negación de este servicio a los maestros y a sus familias. Hoy la mejor vacuna para esta crisis somos nosotros mismos. Por favor, quedémonos en casa. Pese a la emergencia sanitaria que enfrenta el país, las acciones de violencia contra los defensores de derechos humanos no cesan, ya que durante la cuarentena 6 excombatientes de las FARC, 9 líderes sociales, 3 líderes indígenas,
una lideresa y 3 líderes sindicales han sido asesinados. Mientras el COVID-19 paraliza ciudades y economías, en Colombia las acciones bélicas y la violencia por parte de los actores armados ilegales continúa contra los líderes sociales y sindicales, quienes no solo deben cuidarse de la pandemia, sino que incluso estando en cuarentena deben proteger sus vidas de quienes a diario los amenazan con asesinarlos. Esto ratifica que el gobierno no se ha preocupado ni antes ni durante la emergencia sanitaria por garantizar los derechos de los defensores de los derechos humanos en el país. Que van 74 líderes y lideresas asesinados en estos meses, 31 en enero, 24 en el mes de febrero, 15 en marzo, en abril ya van 4 y también en el mismo periodo 22 excombatientes de las FARC. Es una situación muy grave porque pues, lo que indica no solamente es una acción contra líderes, sino contra comunidades. Entre tanto, esta situación de violencia que no cesa en el país y que desde que inició el aislamiento obligatorio ya deja cerca de 20 campesinos, indígenas, sindicales y excombatientes de las FARC asesinados, evidencia que quienes piensen diferente y denuncien las problemáticas de sus comunidades se convierten en un objetivo para ser silenciados. Hay algunas actividades de auxilios para la población en medio de la pandemia y del confinamiento, pero la gente ve que lo que llega a la tropa es sobre todo hacer erradicación forzada. Entonces la actitud del gobierno es una actitud, yo creo que sobre todo de control territorial, pero no de auxilio a las poblaciones. Le exigimos al señor presidente de la República tomar las medidas necesarias para evitar que se sigan cometiendo este tipo de asesinatos. Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos recalcan que si el gobierno no adopta medidas de protección y garantías de derechos en favor de los líderes sociales y sindicales, los asesinatos seguirán, porque aunque el país se encuentra en cuarentena, es evidente que el crimen no para. Y precisamente este escenario de violencia que viven muchos defensores de derechos humanos también ha tocado las escuelas, pese a que son territorio de paz. Así lo han manifestado 2 educadores de la localidad de Ciudad Bolívar, aquí en la capital del país, quienes han sido amenazados por crear espacios de paz, tolerancia y respeto en las aulas. Desde hace 10 años, André y Juan David han dedicado su vida a la docencia. Ellos aseguran que más que una vocación profesional, con el pasar de los años se ha convertido en una pasión, ya que al conocer las realidades de sus estudiantes en la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá, sus clases han traspasado las fronteras de una simple cátedra de sociales para generar espacios de participación con el propósito de enriquecer la formación de sus alumnos. En el colegio nosotros estábamos desarrollando un ejercicio de resiliencia, de poder volvernos a encontrar, de hablar de paz. Nosotros somos los docentes del área de ciencias sociales, tenemos una semana por la paz ahí en la institución. Y de alguna manera pues eso le ha caído mal a algunos sectores en los barrios populares, podríamos decirlo así, ya que ellos pues sí pretenden alarse los chicos a otras actividades como el microtráfico principalmente. Sin embargo, el alejar a sus estudiantes de las problemáticas sociales del barrio, como el microtráfico, les ha representado amenazas de muerte, por lo cual se vieron obligados a dejar sus proyectos en esta comunidad educativa, pero no su pasión por la enseñanza. Lastimosamente con un papel, con un panfleto anónimo, ¿sí? O digamos personas pillas detrás de un panfleto, cortan todo un proceso importante y siento yo que la institucionalidad no está preparada para respaldar estos ejercicios que nosotros hacemos. La Secretaría de Educación, digamos, lo que inmediatamente hace es retirarnos del ejercicio donde estamos, pero no existe una protección real a lo que nosotros hacemos. Este panorama del que no solo están siendo víctimas los docentes en todo el territorio nacional, sino líderes sociales y sindicales, evidencia la desidia del gobierno frente a la ola de violencia en contra de quienes trabajan en defensa de los derechos humanos.
Por eso, en el marco del proyecto Escuela Territorio de Paz, liderada por FECODE, se busca que las instituciones educativas sean un espacio para la democracia, el respeto a la tolerancia, la vida, las diferencias y la condición humana. Antes de que comenzara la crisis debido al coronavirus, en el mundo habían 821 millones de personas padeciendo de hambre. Ahora, con las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19, esta cifra podría duplicarse, especialmente en países de América Latina, acrecentando así el índice de pobreza. Desde antes que surgiera la crisis ocasionada por el nuevo coronavirus, Colombia ya convivía con problemáticas como la pobreza extrema, la cual alcanzaba una cifra cerca a los 15 millones de habitantes. A futuro, esta situación podría hasta duplicarse debido a que el gobierno no ha adoptado medidas que, una vez termine la pandemia, eviten tener más colombianos cerca de la línea de pobreza. Las cifras de desatención y las cifras de aumento de la pobreza, no solo en Colombia, sino en América Latina, pues consecuencia de la coyuntura del COVID-19, por datos obtenidos por Latinobarómetro y Barómetro y el Observatorio Especial para las Américas de la CEPAL, se infiere que están alrededor del 10% en un crecimiento sostenido desde que se desató la crisis del COVID-19 acá en América Latina. En este sentido, las restricciones establecidas por los gobiernos para evitar el contagio del coronavirus podrían comprometer la seguridad alimentaria regional en los próximos meses, de ahí que sea imperativo que los países actúen en 3 áreas claves: mantener el flujo del abastecimiento de alimentos en todo el mundo, escalar el apoyo a los más vulnerables y adaptarse positivamente a las situaciones adversas. En Colombia, una de las consecuencias más fuertes que ha tenido el COVID-19 ha sido que los alimentos no han llegado a las poblaciones de la manera más adecuada. Me refiero a poblaciones desplazadas, a poblaciones campesinas, a poblaciones de estratos 1 y 2, que no tienen los medios adquisitivos ni la seguridad social para tener ahorros fuertes o para tener un proceso de bancarización. Y en esa medida, el gobierno nacional lo que tiene que hacer una atención inmediata, una atención muy fuerte a este tipo de poblaciones y sobre todo dejar esta presunción de salvamento del sistema financiero. Se requiere del compromiso y la voluntad política del gobierno nacional en el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales y regionales para evitar que la emergencia social, económica y ecológica que ha traído el coronavirus no termine ahondando la pobreza y el hambre con la que ya vivía la mayoría de colombianos. Otra pausa en encuentro, esta vez para que el fiscal de la Federación, el profesor Domingo Ayala Espitia, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Muy buenos días al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En estos momentos que enfrentamos la crisis producto de la pandemia del coronavirus COVID-19, necesitamos hacer mucha fuerza y sobre todo grandes lazos de fraternidad y solidaridad para resistir los efectos de toda esta pandemia. Pero también es importante generar unidad para enfrentar todos los paquetazos de decreto del gobierno neoliberal de Duque, porque hoy aspectos como el decreto 568 no es más que una reforma tributaria simulada, donde prácticamente utilizando los términos de solidaridad pretende descargar en los hombros de los trabajadores esta crisis. Esta pandemia ha desnudado este régimen neoliberal de exclusiones. Hoy las poblaciones pobres, hoy las poblaciones de economía informal están prácticamente soportando toda esta crisis y se está generando toda una serie de miserias. Por ello es importante hacer muchas reflexiones y sobre todo en la defensa de nuestros derechos. El magisterio colombiano viene afrontando el desconocimiento de derechos prestacionales
El gobierno pretende golpear el fondo, el magisterio y nuestros derechos. Necesitamos tener la información necesaria a través de la circular número 17 para poder enfrentar toda esta política y sobre todo garantías de nuestros derechos salariales y prestacionales. Para todas y todos, un feliz fin de semana. Con el decreto 558, con el cual se toman medidas en materia de pensiones, el gobierno nacional debió proteger a las empresas y hogares por ser los más vulnerables. Sin embargo, terminó favoreciendo, como ya es costumbre, a los banqueros y a los fondos privados de pensiones. Con el decreto 558 expedido por el gobierno, Colpensiones asumirá el manejo de las pensiones de retiro programado de los afiliados a los fondos privados. Esta medida se justifica en pretender garantizar el aseguramiento financiero y proteger a los pensionados bajo la modalidad de una posible descapitalización de las cuentas individuales de ahorro pensional por cuenta de la pandemia del coronavirus. Pero ¿cuáles son las implicaciones de que Colpensiones se haga cargo de los ahorros de los pensionados? La implicación de esta medida es que le quita la responsabilidad a los fondos privados y especialmente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que debe cubrir los faltantes de los recursos ahorrados por estos afiliados para poderle reconocer el derecho a la pensión mínima de al menos un salario mínimo. El gobierno entonces, de manera tramposa, exonera a los fondos privados de pensiones de su responsabilidad de honrar la obligación con las personas que ha afiliado para el cumplimiento de la ley. Este decreto resulta ser un regalo a los fondos privados que manejan el régimen de ahorro individual en pensiones y que quieren conservar los más de 280 billones de pesos de los más de 15 millones de afiliados, porque se deshacen de la carga de continuar con el pago de casi 20.000 pensiones, pero en consecuencia le dejan al Estado un hueco fiscal a futuro. La pregunta es, ¿por qué no procedieron a trasladarlo a sus aseguradoras como lo establece la ley y por qué el gobierno acepta que ese riesgo sea trasladado a Colpensiones? Por lo mismo, porque en estos regímenes neoliberales la protección no es tanto la de la vida, la protección no es tanto la de los pensionados y las pensionadas, sino la del capital financiero. Esta es una reforma a las pensiones hecha en este marco de este estado de excepción. Este decreto también estableció la disminución temporal en la cotización a los fondos de pensiones durante los periodos de abril y mayo. En este sentido, los trabajadores independientes y empleadores podrán decidir no pagar el 16% por aportes pensionales, sino el 3%, asegurando con esta medida que los fondos privados reciban las comisiones de administración de dinero para cubrir sus gastos de funcionamiento, aunque estos aportes no entren en las cuentas de ahorro pensional de los afiliados. Y medidas como estas hacen urgente que se reforme el sistema pensional colombiano, priorizando no solo en la cobertura, la equidad y la sostenibilidad, sino garantizando el derecho de todos a una vejez digna, más ahora que los fondos privados han demostrado no ser lo suficientemente confiables. En el país tan solo 8.500.000 personas cotizan a pensiones y cerca de 16 millones de colombianos no lo hacen porque están en la informalidad laboral y el desempleo. Frente a este panorama se hace urgente reformar radicalmente el sistema pensional colombiano para que sea un sistema universal y no un sistema de ahorros al servicio de empresas privadas. Para que mejore el sistema pensional, para que haya una mayor cobertura en pensiones, necesitamos varias cosas. En primera instancia, necesitamos que se construya una política de trabajo decente para que se amplíen las plantas de personal tanto en el sector público como privado y que todos aquellos que cumplan funciones permanentes ingresen a la planta. Asimismo, necesitamos un ingreso mínimo para los millones de colombianos mayores de 60 años que no se pueden pensionar. En la actualidad, 7 millones de colombianos aportan al régimen de prima media, mientras que en los fondos privados hay más de 15 millones de personas, pese a que estos manejan a su conveniencia los dineros de sus afiliados, poniéndolos muchas veces en riesgo.
Obviamente generan una capacidad de negocio que ha privatizado las pensiones en Colombia, totalmente inconveniente y poco aconsejable para el sistema pensional, que debe ser solidario para que sea calificado como un verdadero sistema pensional. Este escenario corrobora la precariedad en la protección a los adultos mayores y en las personas que ya cumplieron la edad para disfrutar de una pensión, lo que significa que el sistema colombiano no pensiona, no ampara y no garantiza el derecho a una pensión. Reclaman un derecho que adquirieron en la medida que cumplieron con los requisitos de causación. Luego no es un favor, no es un sistema asistencial, no es un sistema que dé regalos o subsidios del Estado, sino es un reconocimiento de un derecho por haber contribuido durante el tiempo específico previsto en la ley para acceder a esos derechos por los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Hoy, solo 1 de 4 adultos mayores se pensiona de un fondo privado, mientras que en Colpensiones 1 de cada 2 cotizantes accede a este derecho, lo que explica que apenas el 31% de los adultos mayores reciba pensión en Colombia. Por eso, el gobierno debe adoptar medidas para que las pensiones dejen de ser un negocio y sean un derecho que se le garantice a toda la población mayor. El profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, editorializa nuestro programa de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano y a toda la comunidad educativa. En el día de ayer desarrollamos nuestra Junta Nacional Extraordinaria virtualmente. Contamos con la participación de nuestros 34 sindicatos filiales y allí se expusieron las diferentes temáticas frente a la situación que se vive hoy en medio de esta pandemia. Y uno de los temas neurálgicos es lo que tiene que ver con las situaciones que está pasando en la fiduprevisora. La fiduprevisora la hacemos responsable conjuntamente con los prestadores, ya que hoy no están cumpliendo a cabalidad con los contratos, no están entregando los medicamentos a los maestros, no están autorizando los procedimientos quirúrgicos y no están autorizando las citas con médicos especialistas. Exigimos al Ministerio de Educación Nacional y a la fiduprevisora y por supuesto a los prestadores para que verdaderamente cumplan a cabalidad con los contratos, para que así nuestros maestros y maestras y su grupo familiar se vean beneficiados en la prestación del servicio médico asistencial, ya que hoy es precario para los maestros de Colombia. De otra parte, reiteramos nuestro reconocimiento a todo el personal y trabajadores del sector de la salud, pero a la vez hacemos el llamado a toda la comunidad educativa, a todo el pueblo colombiano, a que los respetemos, a que no los estigmaticemos. Al contrario, hay que felicitarlos, hay que motivarlos, porque hoy esta gran labor que están haciendo en medio de esta pandemia de ayudar y salvar vidas de todos los colombianos. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos para así fortalecer y acabar con esta situación tan crítica que está afectando al pueblo colombiano y a todo el mundo. Por último, queremos resaltar a los maestros y maestras de Colombia por todas las actividades, por toda esa innovación pedagógica, académica, por todas las estrategias que están creando, que están inventando para así llegarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños. De verdad que ese reconocimiento es hacia todos los maestros y maestras, tanto de la parte urbana como de la parte rural. Hoy es fundamental todo lo que estamos haciendo por seguir contribuyendo a una mejor educación, a pesar de todas las cosas y circunstancias y debilidades que hoy se tiene. El gobierno nacional levantó abruptamente la mesa del sector educación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, a lo cual exigimos que verdaderamente se continúe con esta mesa para así cumplir el acuerdo y que está establecido en los acuerdos del año inmediatamente anterior y en el Plan Nacional de Desarrollo para consensuar el acto legislativo para reformar la Constitución y así incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico. Y no olvidemos quedarnos en casa, hay que cumplir a cabalidad
con la cuarentena para proteger la vida de todas y todos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerde que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. No olviden que también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, compártalo y denle like. La invitación es a seguir quedándose en casa y cumplir con todas las medidas de prevención contra el coronavirus. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.